Buenas noches a todos esos guerreros, a todas esas personas, hombres y mujeres de Dios que están conectados ahí, siguiendo siempre el contenido que traemos en este canal, un canal que es para bendición de Dios, enfocado siempre en dar la palabra que Dios pone en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras almas. Amén. Siempre enfocado a decir lo que el Señor nos dice. En esta noche tarde tenemos una visita muy especial, una visita de mi hermano, de mi amigo, que viene con un testimonio terrible en Dios. Ese hombre de Dios, aquí está Víctor Barrera, mi hermano y mi amigo. Bienvenido, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. ¿Cómo está todo? Está muy bien, gracias a Jehová. Bienvenido a un canal que Jehová nos abrió a nosotros y tú aún no habías salido a la luz, pero ya Muchas gracias. está saliendo a la luz, porque tú eres parte del mismo, de esta plataforma, del ministerio y aún no había salido en cámara, pero detrás de cámara es una de las personas que Jehová nos ha unido para hacer la obra. Amén. Amén, amén. En esta tarde queremos hablar, preguntar, ¿quién es este hombre de Dios? Este hombre de Dios, ¿cómo viene? ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene en el Evangelio? Ese testimonio terrible, las vivencias que ha tenido con el Señor. Y eso queremos darle inicio aquí. Primero iniciando con conocer quién es Víctor Barrera, de dónde viene, cómo fueron sus inicios y todo eso. Sí, muy buenas tardes. Víctor Barrera, para servirle. Yo vengo de una familia muy humilde, de una provincia del Cibao, San Francisco de Macorís. Me crié en una montaña, mi padre era un agricultor, Manuel Barrera, mi madre María Reyes. Mi padre era muy temeroso de Dios. Yo soy el número 11 de la familia. 11 hermanos. Soy el número 11, de padre y madre 18. Ok. Perdón, de padre y madre 17. En total éramos 21, pero yo soy el número 11. Una familia numerosa. Sí. Yo nací con una bendición de parte de Dios, porque yo nací con un tumor en el pulmón derecho. Este tumor creció, diríamos, como le dio la gana. Y por ejemplo, cuando tú naciste, ¿eso se había detectado antes en el embarazo o no? ¿O fue que después que tú naciste? No, tú sabes que en ese tiempo la ciencia no estaba tan adelantada, porque ahora sí se descubre en un niño cualquier defecto, cualquier problema que tenga en el vientre de su madre. Pero en ese tiempo, el tiempo en que yo nací, era cuando el niño nacía, que entonces comenzaba a presentar problemas, que se descubrían las cosas. En el caso mío fue así, fue después que yo nací. Al comenzar a presentar problemas de salud, problemas para respirar, me llevaron al médico y ahí fue donde descubrieron que yo tenía una sombra en el pulmón derecho. ¿Y a qué edad más o menos fue, ¿para qué edad más o menos fue que se detectó? Bueno, yo considero, porque no recuerdo la fecha, pero a eso de más o menos al año ya conmigo estaba viajando para el médico, cuando yo tenía un año. Entonces, la ciencia médica descubrió que yo tenía un tumor, que había nacido con ese problema. Esto creció rápidamente y ya a la edad de unos 3 años más o menos, los médicos me mandaron para la casa a mi familia, me lo entregaron a la familia, que no había solución, que yo no duraba 6 días vivo. O sea, que los médicos te mandaron a la casa que a morir. A morir. Sí, a morir, que ya no había solución. Wow. Que yo no duraba 6 días vivo. A los 3 días, agonizando, el tumor se me explotó. Y la explosión, me cuentan, porque ese momento yo no lo recuerdo, me cuenta mi familia que la explosión fue tan fuerte que se escuchó en el patio de la casa. O sea que se explotó el tumor por dentro. Cuando ellos fueron corriendo a ver qué era lo que había explotado dentro de la habitación donde yo estaba, se llevaron la sorpresa de que yo estaba comenzando a botar por la boca toda esa carne podrida y todo ese pus, todo ese frío, toda esa sangre que yo llevaba adentro.
Me cuentan mis hermanas que me pusieron una escupidera a parar lo que yo estaba botando y que esa escupidera se llenó 3 veces. Wow, o sea que contigo no contaban ya. O sea, ya No, definitivamente no. la ciencia médica te descartó, los médicos te descartaron y ya te mandaron prácticamente a... Y había que, pues, escúchame que haga, había algunas personas creyentes de Dios en tu casa, algún cristiano, alguna persona que tenía Mi conocimiento. papá era un hombre muy temeroso de Dios, aunque no se congregaba en ninguna iglesia, pero en ese tiempo donde yo me crié lo que existía era una emisora que le llamaban Radio Cónica Santa María. Yo recuerdo, eso sí lo recuerdo muy bien, y toda la tarde, a las 6 de la tarde, ponían el rosario. Y mi papá, eso era lo que había, no había más nada, y él lo ponía y nos enseñó a nosotros a rezar, que era tenerle temor nos enseñó el temor a Jehová. Entonces, el tumor se me explota, boto 3 escupideras llenas de esta sangre, de carne podrida, y me cuentan que la habitación inmediatamente se llenó de mosca. Al llenarse de mosca y este mal olor, ellos se amarraron un paño en la nariz para poder aguantar el mal olor. Santo Y Dios. regaron gas querosén, que era lo que había en ese tiempo en la habitación, Padre, hermano, santo. para controlar las moscas. Aleluya, Dios mío, siento la gloria de Dios. Al otro día me cuentan que yo pedí queso. Bajaron en un caballo de Saloma a comprarme queso porque para ellos era mi último deseo. ¿Cuántos días habían pasado después que el médico te dijo que aún estaba en los días del médico que te hayan recordado que te hayan dicho o ya había pasado la fecha que te habían dado de vida? Tenían 3 días de que los médicos habían mandado a mi casa. Entonces, Te dieron 6 días de 6 días de vida. O sea, que faltaban 3 días según los médicos. Faltaban 3 días según los médicos. Entonces mi familia, al ver que pasó ese tiempo y yo no moría, me llevaron al hospital de nuevo, me internaron, en el hospital me aislaron, solo en una habitación, y mi abuela, que era la que vivía en el pueblo, vivía cerca del hospital, la mamá de mi papá, ella era la que me atendía. Porque mi familia vivía a 50 kilómetros cogiendo carretera y luego a 20 kilómetros en una montaña. Dios mío. No había en ese tiempo teléfono, no había celular, no había nada de esto, lo único que existía era radio guarachita. Entonces, cuando la gente pasaba enfrente a la habitación donde yo estaba, donde me tenían aislado, la gente preguntaba que qué era lo que veía, y mi abuela le decía, es un niño podrido que hay ahí. La gente le decía, Santo Jesús. y si está podrido, ¿por qué no lo entierran? Y ella, la respuesta que ella le daba era, porque todavía respira. Santo Jesús. Y ella entraba a la habitación a darme comida y a ver si había alguna mosca por ahí para espantarla, porque ella no soportaba el mal olor en la habitación. Ella no soportaba estar dentro de la habitación. Santo Jesús. Y ahí duré 3 meses. O sea, después 3 meses. Sí, en esa habitación. ¡Wow! Y mi abuela cuidándome. A los 3 meses, un fin de semana que mi abuela no estaba porque ella sufría de un resfriado en las rodillas, ella se enfermó y le pagó a una enfermera para que me atendiera en ese fin de semana, que ella iba el lunes. Wow. Antes de entrar al fin de semana, me imagino que tu familia llegó a comprar la caja y todo y preparar todo, me imagino, porque con una fecha de un médico que te dieron y me imagino que te llegaron a pensar por lo menos en... No, ellos estaban preparados ya para que yo muriera, o sea, no sé si te llegaron a comprar la caja, no sé, pero Dios. A los 3 meses cuando me declaran muerto, Te declaró muerto. me declararon muerto, me entraron a la morgue del hospital. Dios mío. Y a Santo. medianoche yo recuerdo que mi cuerpo reaccionó fuertemente. Y cuando yo abrí los ojos, yo estaba sentado en la camilla. Y yo recuerdo que yo me preguntaba a mí mismo que cómo yo no había dormido sentado en esa camilla y no me había caído, porque el que se duerme sentado no se cae. O sea, el que se duerme sentado se cae. Eso era la morgue ya. Eso era en la morgue.
Y a las personas que estaban ahí, yo decía, ¿por qué no se mueven? Para yo saber que no estoy solo. Después, al rato, me dio un sueño profundo, me fui hacia atrás y ya no supe más de mí. Me cuentan que cuando me están sacando de la morgue para llevarme a enterrar, se dieron cuenta que yo estaba vivo. Y ahí comenzó ese proceso de sanidad. Wow. Yo recuerdo que cuando a mí me da el deseo de toser, yo lloraba por no toser, porque el dolor en el pecho era tan fuerte que era como que me introducían un cuchillo y me cortaban carne por dentro. Pero este dolor se me pasaba de una vez. Y así pasaba el tiempo. Yo recuerdo que decían, se muere a los 5 años, se muere a los 7, se muere a los 10, se muere a los 12. O sea, venían poniéndome fecha cada 2 años Dios mío, de que yo iba a morir. Y yo no tenía ninguna esperanza de vivir. Mi solución más rápida para mí era que yo muriera. Porque yo no veía, yo lloraba. A veces pasaba 2 y 3 horas llorando con la cara pegada a la pared. Y cuando mis hermanitos entraban a la habitación a verme, ellos decían, está durmiendo. Yo recuerdo que muchas veces algunos de ellos entraban a verme y decían, está durmiendo. Pero no, yo no estaba durmiendo. Yo tenía la cara pegada a la pared llorando. Porque me dolía cómo mis hermanos jugaban, cómo compartían. Y yo no tenía derecho. Yo no podía. Porque si me levantaba un día, pasaba un mes acostado. ¿Me entiendes? Inmediatamente comenzaba a sangrar. O sea, el Señor te trajo de la muerte, te declararon muerte en la ciencia médica. Y en el momento, por ejemplo, cuando tú te despiertas sentado en la morgue, que tú decías que te habían puesto con gente al lado y eran muertos que estaban al lado de ti, personas ya, cuerpos ya fallecidos. Sí, porque... o sea, en ese transcurso, ¿tú te recuerdas de alguna vivencia, alguna palabra que el Señor te dijo, algo que te llega a la mente? No recuerdo nada. Ok. Entonces, ahí comenzó ese problema. Yo pasé mi niñez acostado en una cama. Y ya en la adolescencia fue que yo comencé a levantarme, pero me levantaba 2 días y me acostaba así. Me levantaba una semana y me acostaba un mes. Y así Dios fue trabajando conmigo, hasta que ya de los 10 años en adelante comencé, ya yo me levantaba, ya yo andaba en el patio, ya yo me iba al río con mis hermanitos, y ya ahí comencé a hacer una vida normal, pero siempre escupiendo cuajarones de sangre, cada 3 meses, cada 2 meses, cuando menos lo esperaba, comenzaba a toser y lo que botaba eran cuajarones de sangre. O sea, tú estabas botando el pulmón. Ya, yo entiendo que yo había botado. Ya había botado. Yo ya lo que lo estaba quedaba... era ya una limpieza Dios mío, internamente. Entonces, ahí fue cuando nos mudamos de esa montaña a la carretera. Cuando mudamos a la carretera, entonces ahí ya la vida cambió un poco. Ya yo tenía un poco de ánimo, ya yo sabía leer y escribir, que me habían enseñado, y me fui a una escuela vocacional en Nagua a hacer un curso de refrigeración. Y de ahí fue, de esa escuela vocacional, pues yo conquisté, la gloria sea de Dios, a un amiguito para que viajáramos juntos. ¿A los cuántos años fue eso? No, ya yo tenía unos 18 años más o menos, 18, 19. Entonces, me fui a la escuela vocacional, hice el curso de refrigeración, él estudió soldadura, y ya a los 20 años él tenía una hermana en el Hotel Barceló trabajando, Bávaro Barceló, y la hermana lo trajo a él. Y de ahí él me llevó a mí al Hotel Barceló a trabajar, pero yo fui a Barcelona escupiendo la sangre, sin ninguna esperanza. Yo no tenía esperanza de nada. Yo lo que
a veces yo quería morirme porque era que yo no veía ninguna luz en el camino. Wow, Padre Santo. ¿Y cómo tú llegas aquí, güey? ¿Con el viaje del amigo? Te dicen, vamos para... Sí, con el viaje del amigo que me trajo a Barcelona, ya estando yo en Barcelona, Dios comenzó a hablar conmigo. Wow, el Señor comenzó a hablar contigo. Sí, ahí en sueños, me hablaba por medio del sueño, me hablaba en voz audible. Wow. Sentía que Él caminaba conmigo. Wow, qué bendición. ¿Entiendes? Santo, siento la gloria de Dios aquí. Inclusive en una ocasión yo estaba hablando con un amigo Santo, y él Jesús. me dieron dos galletas por detrás, en la espalda. Yo hablaba con un amigo y yo estaba hablando con un amigo, pero yo estaba de espalda para la carretera, para la calle. Sí. Entonces el amigo estaba de frente para la calle. Y hacía 3 días que yo me había soñado que alguien, una persona, un empleado que había trabajado allá y se había ido, que volvía para el hotel y que no volvía con buenas intenciones para mí. Eso yo me lo soñé. Y yo en el sueño dije que sea lo que Dios quiera. Aún tú no eras cristiano. Yo no era cristiano. A los 3 días estaba sentado de espalda para la calle, hablando con un amigo, y el Espíritu Santo me dio 2 galletas en la espalda. Wow. Y cuando yo miré para atrás no había nadie. Mi compañero me dice que qué me pasa, que yo estoy enfermo, que por qué yo me espanto. Y yo le dije que no me pasaba nada. Cuando vuelvo y miro para atrás, ahí venía esa persona con el bulto en la mano a trabajar para el hotel. Y yo dije que sea lo que Dios quiera. Y ese señor hizo todo lo posible porque a mí me cancelara para que el puesto mío se lo dieran a él. Pero ya yo había declarado la palabra, ya yo había puesto eso en la mano de Dios. ¿Y aún tú no eras cristiano? No, yo no era cristiano. Dios comenzó a hablar conmigo, la gloria sea de Dios, ya por su amor, por su misericordia, desde muy antes de yo estar en el Evangelio. Wow. Lindo sea el Señor. Bueno, esto está interesante, Señor. Esto está muy bueno, pero esto hay que poner tenemos que hacer otra entrevista. Vamos a hacer la continuación de la parte 2 con Víctor. Esa parte que te falta, vamos a incluirla ahora en la próxima entrevista. La parte número 2, entonces, para que tú ya digas tu vivencia ahí tu vivencia en el hotel, cómo tú comienzas a conocer a Cristo, cómo comienza el Señor a hablarte, cómo comienza a decirte cosas y la vivencia que tengas. Vamos a dejarlo eso para una segunda entrevista y que las personas estén atentos. Perdóname, déjame decirte que la gloria sea de Dios. Gloria a Dios. Pero he tenido el honor, porque para mí es un placer. Es un placer hablar con Dios cara a cara. Wow. Tal y como hablaron aquellos hombres que registra la Biblia. Gloria a Lo Dios. único que al igual que ellos, yo nunca he podido verle su rostro. Amén. Pero sí, Él ha hablado conmigo, ha puesto su mano en mi hombro. Gloria a Dios. Deja eso ahora para esta otra entrevista, porque no podemos tirar todo. Ahora tenemos que dejar que la gente... Ahora vamos a continuar la próxima entrevista. Y ya esa otra parte se la subimos ahora porque la cosa está buena, ahora que la cosa se puso buena, entonces tenemos que dejar que los guerreros y guerreras que están ahí tengan ese deseo, ese anhelo de ver esa otra segunda parte. Pues nada, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Seguiremos la otra parte. Esta entrevista será subida esta noche, la otra parte será el otro fin de semana. Nada, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. La paz del Eterno esté con cada uno de ustedes.